Saludamos a todos quienes nos están escuchando alrededor del planeta, sea cual sea la hora y lugar, les damos la bienvenida a Permacultura Podcast, un espacio donde conversaremos y aprenderemos sobre este fascinante tema. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast. Este es un podcast para viajar por el mundo de la permacultura, por sus territorios, por sus enseñanzas y por varias características que tienen para permitirnos forjar un mundo nuevo. Soy Marcos Toscano y les hablo desde Quito, Ecuador. Y yo soy Pablo Yambías desde Chile. Y esto es Permacultura Podcast. Bienvenidas todas y todes una vez más a un nuevo episodio de esta Escuela Sonora, espacio que tenemos el gusto de cohabitar con Marcos Toscano. ¿Cómo estás, Marcos? Hola Pablo, hola con todos los permaescuchas, ¿cómo les va? Espero que estén súper bien. Acá está en un súper rico sol de la tarde y estamos ya dispuestos a hablar sobre el tema del diseño. Así es, hoy haremos una introducción al diseño permacultural, lo que la galera estaba esperando. Y tengo que decir que también por acá tenemos un lindo sol, así que con hartas energías para conversar de este tema tan interesante, donde trataremos de entender de qué va esto del diseño permacultural. Listo, un poco nosotros deberíamos enfocarnos en el tema del diseño en varios aspectos. Como ustedes sabrán, el diseño no es sino una representación gráfica de un elemento, cualquiera este sea, que va a ser intervenido por varios tipos de actividades que va a tener cualquier diseñador. En el caso de la permacultura, nosotros hablamos de varios tipos de diseños y va a depender la complejidad de cada uno de estos diseños va a depender de la persona que te contrata, de vos mismo, si es que es tu finca, tu terreno, tu terraza, tu barrio, lo que sea. Vas a tener que ir mirando una serie de elementos que van a ir al mapa de diseño. Entonces, claro, el mapa de diseño siempre está ligado a un master plan, porque, claro, el mapa no va a poder representar cosas que son muy difíciles de representar. Por ejemplo, el papel de los microorganismos. ¿Cómo yo pongo eso en un mapa? No hay cómo. Entonces, claro, primero habría que entender dentro de esto, en tanto que la permacultura es el diseño de territorios, sea desde un balcón hasta una bioregión, una ciudad, lo que sea, ¿qué es lo que nosotros comprendemos como territorio? Entonces, claro, en el territorio se dinamiza varias actividades que nosotros vamos a tener, sea con las energías silvestres, viento, luz, humedad, temperaturas, presión, etcétera, como con sus efectos dentro de la flora y fauna, que es la biota que aparece en ese territorio, y cómo la naturaleza hace para que esto vaya gestando en virtud de la eficiencia energética. 4.500 millones de años a la naturaleza le hace notar que ella sí sabe pues hacerlo y lo hace súper bien. El tema es cuando entra la idea de productividad. Entonces, claro, el diseñador permacultural tiene que tomar en cuenta estos, es decir, los procesos naturales y también los procesos culturales, productivos, toda esa fantasía productiva que nosotros tenemos de nosotros mismos, cómo podemos ser más eficientes, ganar dinero, tener una estabilidad económica, emocional, etc. Todo esto va a ir traduciéndose dentro de un territorio. Ahora, cuando uno mira el territorio como totalidad, debería entender algo cuando habla del diseño. Y lo que se debe entender es que el mapa no es el territorio. Hay que tomar en cuenta aquí un alcance epistemológico. ¿Pretendemos pensar desde la totalidad o pretendemos pensar desde los elementos? Ha sido una discusión filosófica enorme, tremenda, que va desde Kant, Hegel, Marx, después todos los filósofos, si es que van desde la filosofía, pero desde el lado de la geografía igual tienen un montón de pensadores que para definir un territorio
están mirando cómo lo representamos desde una totalidad bioregional o desde sus elementos, la totalidad de lo visible dentro de un diseño. Entonces, claro, tiene que ser cuántas gallinas hay, cuántos árboles tengo, cuántas casas voy a poner, cuántos jardines voy a tener, cuántos estanques, si este tipo de diversidad que yo al menos pretendo hacerlo para que sea bastante, mucho más, llamémosle así, sostenible dentro de la productividad. Entonces yo necesito saber cuando hago rotaciones, todo eso es muy difícil que yo ponga en un mapa. Súper complejo, ¿no? No vamos a explicar desde las particularidades hacia la generalidad, sino que vamos a hacer algo mucho más interesante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a asumir? Vamos a asumir un concepto de Deleuze que se llama rizoma. Vamos a abrir este aspecto. El rizoma es como ustedes van a tener en cualquier gramínea, sobre todo en el kikuyo, ¿no? Es esta hierba que crece en todo lado, o como el bambú. El bambú no es que tiene ramas que se interconectan y de ahí salen los bambús, no, es por debajo del suelo donde tiene un enramado muy interesante de interconexiones y empiezan a salir las pupas de ahí, las elongaciones que tiene cada una de estas gramíneas y empieza a crecer y a crecer la hierba, porque el bambú no es sino una hierba enorme, gigante, ¿no? Entonces eso vamos a hacer, es decir, vamos a ir interconectando varias definiciones que nosotros tenemos dentro de la permacultura y a partir de eso vamos a ir eslabonando cómo es de que se podría entender una totalidad. No sé si lo estoy complejizando, Pablo, no sé. No creo que complejizando. Un poco teórico lo que expones, pero importante para entender sobre todo cómo vamos acercándonos al diseño en lo práctico. De todas formas, va a ir quedando todo más claro según vayamos avanzando en este capítulo. Aclaro para todos quienes no están familiarizados con los diseños permaculturales que nosotros trabajamos con mapas. Distintos mapas que nos van a ir dando datos importantes del territorio. Pero claro, como dice Marcos, hacemos hincapié en que el mapa no es el territorio, sino una representación que nos ayuda a ir ubicando los elementos que nos interesa tener, pero sobre todo nos ayuda a hacer las conexiones entre estos elementos. Exacto. Entonces, ¿por qué? Porque en el diseño nosotros tenemos mapas. Tienes ahí el mapa hídrico, el mapa biótico, el mapa estructural y el master plan. Entonces, con estos dispositivos nosotros ya podemos hacer un acercamiento para una hoja de ruta. El diseño no es sino presentarnos una hoja de ruta en el qué hacer que va a tener la comunidad, la familia, la persona que ha querido definir su espacio territorial, espacial, en tiempos, ritmos, etc. Entonces, lo interesante es que cuando nosotros miramos con respecto al territorio, que no es una cosa monolítica. Nosotros lo que tenemos ahí es un montón de interacciones y claro, cuando nosotros hablamos de territorio deberíamos hablar de agenciamiento, como nos dice Deleuze. Es simbólico, pero también es un agenciamiento de actividades territoriales. Simbólico, ¿por qué? Porque ¿cómo yo represento el viento? El viento para mí puede ser hasta invisible. O sea, yo lo siento por el cambio de temperatura, pero ¿cómo yo pongo esto en un mapa? ¿Cómo yo pongo esto en un master plan? En el master plan es más fácil porque ya hay los famosos PDOTs, que son los planes de desarrollo y organización territorial que todo el mundo tiene actualmente, hasta en la población más pobre de cualquier lado, lo tiene. Son planes nacionales que se han ido gestando. Unos son buenos, hay algunos que son muy, muy buenos. Hay una gran mayoría que son igual pésimos. No igual, sino son realmente pésimos. Y claro, pero sin embargo ahí hay información súper clave que nosotros tenemos que ir como recolectando, porque es parte de este agenciamiento, es encontrar los simbolismos con los cuales se ha querido representar un territorio. En este caso están en los PDOTs.
cuál es la actividad volcánica, si es que vos tienes suelos que son provenientes de rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias, si es que es granito, si es que es basalto, ya te va hablando un montón de escenarios con los cuales probablemente vos ya te vas a dar cuenta de qué yo puedo hacer con los suelos, qué es lo que yo puedo hacer, si puedo meter más arena, más arcillas o más materia orgánica para mejorar el suelo. Todos esos escenarios están ya como parte de esta información simbólica. Pero también el agenciamiento es esto que les acabo de mencionar. Por ejemplo, está englobado ahí las actividades de intereses, por ejemplo. Mi interés es la producción de orgánicos, mi interés es el autoabastecimiento. Esos intereses se traducen ya en dinámicas concretas que yo voy a hacer en un territorio, y eso es lo que estamos llamando agenciamiento. Es decir, las actividades, sea culturales, sea energéticas, que van a ir constituyendo colectivamente una gama de atributos que tiene este cuerpo territorio, ¿sí? Donde nosotros hacemos una construcción junto con esto de lo que es el diseño. El diseño es algo vivo. No es que, yo ya hice el diseño. No, eso te cambia la vida. O sea, es como, habíamos hablado de la autopoiesis, ¿se acuerdan? Creo que en el capítulo 2 o algo por ahí. Habíamos hablado del hecho de que el territorio no solo se abre a ser intervenido, sino que también te interviene, cambia tu modo de vida, tu manera de pensar, de cómo usas la basura, de cómo usas el agua, de cómo usas los recursos, te va a cambiar si quieres que te funcione, obviamente, ¿no? Ahora, claro, si te vale lo mismo y te da lo mismo, entonces, claro, puedes hacer lo que quiera, pero igual el territorio te va a afectar, porque si tienes un montón de basura, te va a afectar. O sea, va a afectar tu estética, tu manera de ser, tu estado de ánimo. Si estás en algo ordenado a partir de niveles energéticos, estamos hablando del orden que tiene la naturaleza para eficiencias energéticas. Entonces, esto es lo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, este orden territorial que para nosotros es la capacidad de interacción donde nosotros vamos a poder mover la energía a través del enlace de múltiples elementos. Y a esto estamos llamándole agenciamiento, que va a permitir que la energía esté en su mejor función, sea atrapada, sea a nivel de sintropía o sea expandida a nivel de entropía, ¿no? Le puedo atrapar en un gran tanque de agua, entonces ahí hay un centro sintrópico, pero después me toca hacer riego por todos los lados y ahí hay entropía. Entonces siempre está jugando este doble escenario porque siempre es como diástole, sístole, inhalar, exhalar, concentrar, desperdigar. Todo esto va a ser parte de la eficiencia energética que yo tengo que tener dentro de un diseño, y ahí el agenciamiento es súper primordial. Nosotros estamos poniendo nuestra conciencia en relación a un territorio. Es decir, ¿cómo se puede poner la conciencia dentro de un territorio? Exactamente con el agenciamiento. ¿Qué es lo que yo hago con la basura? ¿Qué es lo que hago yo con el agua? ¿Qué es lo que todo ese agenciar, relacionarme con los elementos, hace que yo pueda y deba hacer un diseño, necesariamente? ¿Por dónde quiero que vaya el agua? ¿Por dónde quiero que me crezca un bosque frutal? ¿Dónde pongo una barrera viva? ¿Dónde es lo que yo mejor uso el sol de la tarde con respecto a la bioconstrucción? ¿Qué materiales voy a tener que poner en esta pared que le pega el sol de la tarde para que tenga ahí una acumulación de calor? Entonces, todos esos escenarios, dónde pongo una ventana, dónde yo quiero la mejor vista, qué es lo que yo quiero, y todo esto es diseño. Un montón de información que yo voy a irle ordenándole a partir de actividades concretas, de elementos concretos que se interaccionan para generar sinergias, que no es sino el diseño. Claro, este agenciamiento, que a modo de síntesis es la relación, las interacciones de cofuncionamiento entre distintos elementos que comparten un territorio, es la clave para que un diseño funcione. Ahora, yendo un poco más a lo práctico,
¿cuáles son las herramientas más importantes que ocupamos en la permacultura para desarrollar el diseño? ¿Y cuáles son los primeros pasos que tenemos que ir dando? A ver, ahí, como habíamos dicho, hay una implicación así como más, llamémosla así, ontológica y más epistemológica. Primero, reconocer, nos dicen el mundo es predefinido, estuvo ahí antes de vos y va a estar ahí después de vos. Hay otros que dicen no, este mundo se genera con tu conciencia. O sea, si no hubiese conciencia, no verías el mundo. No hay manera de que lo veas el mundo. Puede ser una conciencia social, territorial, porque ojo, estamos hablando de un montón de seres vivientes que definen sus propios ecosistemas. Entonces, claro, llega el ser humano y de pronto, como es para él un mundo predefinido y él es mortal, empieza a destruir todo. Destruye los árboles, destruye los bosques, ecosistemas, ríos, todo. Todo lo destruye. ¿Por qué? Porque se cree un mortal que va a morir, entonces ya no le importa. Igual voy a morir, no me importa nada, entonces ya. Pero entonces ahí es donde nosotros deberíamos entender algo muy importante cuando nos acercamos al diseño, qué elementos vamos a tener que poner, cómo vamos a capturar todo eso. Lo primero es entender que nosotros somos parte del territorio. No somos una entidad aparte que va de súper, con una arrogancia tenaz a decir, bueno, aquí se hace esto. No, el diseño aparece en las interrelaciones que yo tengo dentro de los elementos. Entonces, hay una manera de mirar el territorio desde una totalidad, ¿no? Habíamos dicho, el mapa no es el territorio. Pero entonces el conocimiento que nosotros tengamos del territorio, de nuestro mundo limitado en estructuras bióticas, hídricas, etcétera, va a tener que ser enrumbado para que uno tenga una experiencia mediática, y esa experiencia es el mapa que va a ir a definir el territorio. Entonces, ¿qué es lo que yo baso primero cuando yo estoy mirando qué hacer, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos los diseños permaculturales? ¿Qué mismo es? Lo primero es entender que en el mapa, por ejemplo, solo aparece diferencias. Diferencias en el sentido de que no es la totalidad. El mapa no es el territorio. Aparecen solo diferencias. 3 árboles de aguacate con 5 árboles de, guavas que están interrelacionadas, pero esa es una diferencia nada más. No hablo de todo el territorio. Entonces, es por eso que nosotros siempre vamos a representar las diferencias. Entonces, yo tengo que hacer un listado, es lo primero que tengo que hacer, de todos los ámbitos que van a tener que ver con los elementos que yo tengo en un territorio. Entonces, yo entro a cualquier espacio y digo, bueno, yo aquí tengo 3 árboles de aguacate y 5 árboles de guava, tengo un pequeño estanque, tengo 3 casas y tengo, el territorio mide de 60 por 80 y su superficie está más o menos inclinada, tiene este tipo de pendiente. Toda esta información va a ser vital cuando yo interconecte los elementos, porque lo primero que hago es una pequeña lista de elementos que yo tengo. Entonces después viene la famosa imaginación. Entonces ahí viene ya, ¿se acuerdan que hablábamos que el diseño es altísima cantidad de imaginación? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con todos estos elementos? De pronto me toca poner más, me toca quitar otros, me toca ir, no solo quitarlos, sino cómo yo al quitarlos les interconecto de nuevo dentro del sistema. Nuevamente, el ejemplo de hacer comida y tener basura orgánica como residuo entrópico. ¿Qué hago yo con eso? Yo tengo que meterle de nuevo al sistema. Entonces, obviamente yo tengo que hacer la lista de lo que tengo, y el segundo paso es ligarle a la imaginación. La imaginación, ¿qué es lo que te va a decir? Te va a decir, aquí yo, por ejemplo, quiero una piscina natural y quiero realmente un pequeño bosque frutal y quiero un huerto de, tipo agricultura sintrópica, o de pronto yo quiero un huerto biointensivo, lo que quieras, plantas medicinales, todo eso yo voy a apuntar en otro lado.
Entonces el primero ya tenía lo que está, el segundo lo que yo quiero que esté. Acuérdense que el diseño no es cómo yo veo las cosas, sino cómo yo querría que estén las cosas. Y esta capacidad de imaginación es la que crea el mundo. Realmente tu pantalón, todo lo que ves alrededor tuyo es pura imaginación que a alguien se le ocurrió hacer una casa de esta manera, hacer una ventana de esta manera, generar materiales como los vidrios, etc. Todo esto ha sido pura imaginación. Entonces nosotros nos enfrentamos a esta esplendorosa capacidad de imaginación que nosotros tenemos para irles adecuando poco a poco en una relación, llamémosle así, entre elementos y funciones que va a cumplir cada elemento para ir viendo qué pongo y qué no pongo y dónde pongo. Dónde yo voy a poner la barrera viva. Obviamente tengo que tener una relación con el viento. Si el viento preponderante me viene por el este, entonces obviamente mi barrera viva va a ser por el este. Y ahí viene la súper interesante manera de irse acercando el diseño. El viento acarrea insectos, acarrea semillas, cambia de temperatura. Si yo pongo una barrera viva, ¿qué tipo de hojas yo voy a poner? Quisiera que entre cierto tipo de humedad hacia mis huertos, entonces podría ser que yo use una hoja muy delgada, muy chiquita. ¿Sí ves? Entonces va a permitir que se arme cierto tipo de escenario entre el viento y tu barrera viva. ¿Se acuerdan del efecto de borde? Los efectos de borde son plétora de energía, es donde dos ecosistemas se encuentran. Es superior a los dos en actividad y por eso mismo el diseñador tiene que hacer la lista de lo que hay, la lista de lo que quiere y hacer la interconexión entre los elementos. En relación a las funciones, ¿qué es una función? Un elemento haciendo un agenciamiento, una actividad en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, un elemento es la lombricera. Su función es producir humus, segregar ácidos húmicos, ahí la capacidad de descomponer materia orgánica, pero ya es un elemento en el tiempo y en el espacio generando una actividad, un agenciamiento con respecto a lo que le compete. Así cada elemento. Entonces, el agua. ¿Cuál es su función? Su función es el riego. Entonces, tienes el elemento, tienes la función y claro, vas a tener que ver, por ejemplo, por decirte yo, control de plagas. ¿Sí? Ese es una función. El huerto, control de plagas. El huerto es un elemento, pero en relación al control de plagas será, claro, si es que yo pongo ahí flores como las asteráceas que atraen a los parasitoides como la mariquita, la microavispa, varios tipos de moscos, etcétera, que son controladores de plagas. Yo por el propio elemento que es la huerta hago control de plagas. La casa, control de plagas, depende. Si yo, por ejemplo, en mi casa tengo yo una cocina que es de leña y me produce ceniza, la ceniza es buenísima para hacer varios biopreparados que son controladores de plagas. Y así. El estanque, control de plagas, claro. El estanque lo que atrae mucho es la libélula, por ejemplo. Es la fuerza aérea para el control de plagas. Se te come todo. Ahí también están los sapos y etcétera. Si ves como yo voy ya habiendo hecho la lista de lo que hay, la lista de lo que deseo, ahora empiezo a hacer la interconexión entre los elementos. Y a partir de eso empieza a generarse los escenarios con los principios de permacultura. Habíamos visto uno de los principios era de los patrones a los detalles. Ahí está, zonas, sectores y pendientes. Son las tres fases metodológicas del diseño que más te acercan a ir intercalando este tipo de elementos en escenarios sintrópicos, entrópicos y sobre todo sinérgicos unos a otros, conectándose. ¿Qué es sinergia? No es poner los elementos porque a mí me da la gana, yo pongo el árbol donde yo quiero, no, tiene que tener varias funciones. Yo le pongo el árbol porque me da frutos, pero a la vez me da sombra a este tipo de huerto o a mi casa
Y si es de hoja caduca, de pronto en verano está repleto de follaje y en invierno no tiene hojas, para que la poquita cantidad de luz se me meta por la ventana. Si ves ese escenario, ese es ya una actividad sinérgica, sintrópica y a la vez entrópica, ¿sí? Pero más que nada, la sinergia es un elemento haciendo un montón de funciones y una función respaldada por varios elementos. ¿Qué función? Por ejemplo, el riego. Si yo solo tengo agua del alcalde, me jodí, porque el agua del alcalde tiene cloro. Mata a los microorganismos y la mayoría de plantas en las casas mueren no por falta de agua, sino por exceso de agua. ¿Por qué? Porque yo pongo agua y veo que la planta se va cayendo. ¿Y es por qué? Porque mató los microorganismos. A pesar de que yo le puse buen humus y etcétera, no, pues murió. Entonces, si es que yo solo tengo un elemento para cumplir una función, el agua del alcalde para el riego, me jodí. Yo necesito diseño. El diseño es que esta función del riego sea respaldada por varios elementos. El agua del alcalde, el agua que cojo yo del techo, el agua que sale del baño, el agua que sale de lo que lavo los platos. Todas esas van a cumplir la función de riego. Un árbol que tenga buen follaje por la mañana o por la tarde, dependiendo de cómo venga el sol, ya me genera un microclima, también me ayuda a que yo riegue menos. El hecho de que tenga cobertura, tenemos cobertura nitrogenada y carbonatada. Nitrogenada, todo lo que es verde, carbonatada, todo lo que ha perdido agua, todo lo que es café, ¿no? Que está ya en descomposición. Entonces, yo si pongo cobertura sobre las huertas, estoy inhibiendo la deshidratación del suelo, entonces estoy mejorando riego. Eso es diseño. Wow, mencionaste muchos temas y se va aclarando un poco cómo se viene la mano de esto del diseño. Aclaro rápidamente para que no se nos asusten nuestros permaescuchas, que en los siguientes capítulos del podcast hablaremos más detenidamente de todas estas técnicas, estrategias y herramientas que ocupa la permacultura y que son claves en esta enseñanza. Así que no se pueden perder los siguientes episodios que estarán muy interesantes. Por ahora me gustaría recalcar estas dos máximas que ha mencionado Marcos y que hablamos un poco cuando tratamos el principio de diseño número 8. Esto de que cada elemento cumple varias funciones y cada función importante es respaldada por muchos elementos, como en el ejemplo del agua de riego que ya se mencionaba. Dos herramientas vitales a la hora de emplazar y conectar los elementos en el diseño. También me gustaría agregar que además de las listas de elementos que tenemos y de los que queremos y de las funciones que queremos cubrir, le sumamos una lista tanto de las necesidades de los elementos como de lo que nos aporta cada uno de ellos. Aquí Bill Mollison lo explica muy gráficamente con su famoso ejemplo de la gallina. Ya más o menos cerrando el tema de hoy, Marcos, ¿cómo va todo esto? Yo quería redondear este tema porque si nosotros consideramos la permacultura como una ciencia del diseño, no es sino la ciencia del diseño, la permacultura está constituida por técnicas y estrategias. ¿Qué es una técnica? Así a grosso modo, ¿cómo hacer las cosas? Por ejemplo, la agricultura orgánica, que es una estrategia, no es solo cómo hacer las cosas, sino cómo y cuándo. Entonces, por ejemplo, sistemas de poda, esa es una técnica. Puede ser poda para aireación, para producción, para lo que quiera, ¿sí? Pero digamos que yo tengo que saber cuándo. Si es que es luna llena, luna menguante, luna creciente, ¿cuándo es lo que yo hago la poda? Yo tengo que saberlo porque si toda la savia bruta está ligándose directamente por ósmosis, yendo por los haces vasculares hacia las hojas para que haya la fotosíntesis, resulta que le puedo enfermar a la planta si corto cuando hay plena luna llena, ¿no? Es como cuando está en creciendo, ¿no? Si ven que no solo es una técnica, no es solo saber cómo hacer bioconstrucción, cómo hacer un bosque frutal, cómo hacer un huerto, no es solo eso. Es también las estrategias, cuando yo lo hago. La mayoría de casas, por ejemplo, se construyen en verano porque no hay lluvia y etcétera. Entonces, son
estrategias específicas que yo voy a tener que ir implementando en cada uno de los escenarios. El diseño no es sino una multifuncionalidad de técnicas y estrategias que nosotros vamos a ir engranando, ¿no es cierto? Vamos haciendo sinergias, vamos haciendo que trabajen unas con otras, pero a partir de varias técnicas y varias estrategias con las cuales yo voy generando el diseño. Y es ahí donde nosotros tenemos los mapas, los análisis de los elementos, mirar qué elemento, cómo conecta uno con otro, qué produce, qué demanda, hacer la planificación sectorial, dónde coloco yo cada cosa dependiendo de la energía silvestre. Eso vamos a hablar un poquito después sobre zonas, cómo diseñar en cada una de las zonas. Los sectores, los pendientes, siempre todo atravesado por la observación permanente y la experimentación de qué hacer. Es preferible que, es decir, si no sabes realmente que esta compostera está bien puesta aquí, preferible que te haya el error en el plano. Porque si vos ya te construiste una bonita compostera, resulta que hay demasiada agua ahí, o lo que quiera haya. Y claro, no está trabajando bien. Entonces es preferible visitar 2 o 3 veces el sitio para ver si realmente digo, sí, aquí está muy bien. Es preferible a veces ir a ver el sitio cuando está lloviendo, cuando no está lloviendo, sobre todo en esos 2 escenarios sería lo mejor. Y finalmente, entender que en el análisis de los elementos nosotros tenemos que mirar, aquí está el famoso tema de la gallina. ¿Dónde ubico la gallina? Porque si ustedes miran, las gallinas tienen varias necesidades, varias características y varios comportamientos. Entonces, necesidades de albergue, gravilla, esa piedrita que tiene, polvo, agua, comida, compañeritas, necesita de ley. Que los que nos ofrece, por lo general, está ofreciendo sobre todo proteínas, bueno, al que come la pobre gallina, también carne, lo que sea, estiércol, si ves, te ofrece un montón de estiércol, pero a la vez dentro de esto ella tiene una característica muy intrínseca que tiene mucho que ver con su especificidad, su color, si son ponedoras, si son tractoreras, cada una tiene su personalidad. Analizando el elemento, yo ya puedo saber cómo le pongo, cuándo le pongo, a partir de la técnica y la estrategia, cuándo le pongo dentro del huerto. No le voy a poner cuando yo quiera porque no te deja piedra sobre piedra en el huerto, te acaba todo. Es como los chanchos, las gallinas y los chanchos son pequeños tractores. Entonces es ahí que el análisis del elemento y su interconexión con otros elementos, eso es lo que empieza a generar el diseño. Con esto ya creo que es muy difícil a partir del podcast generar un curso de esto, ¿no? Pero igual tenemos, Pablo y yo damos cursos, Pablo ya va a abrir los suyos, yo ya tengo los míos, si es que quisiera un curso, ahí saben que pueden ubicarnos y coger un curso. Pues sí, como decimos siempre al final de los capítulos, en Punku, Centro de Permacultura formado por Marcos, se está permanentemente ofreciendo cursos de permacultura de excelente calidad. Así que los interesados son más que bienvenidos a visitar su página, cuyo enlace dejamos en la descripción del capítulo. A modo de conclusión del tema de hoy, solo resaltaría esto que decías de que el mapa, el papel, es el momento de equivocarse y también de reenmendar el rumbo. Digamos, es el momento ideal porque después nos tomará energía y tiempo extra si tenemos que rehacer las cosas en el territorio real. Bueno, queridas, se nos acaba el capítulo de hoy. Les recordamos para todos quienes estén interesados en apoyar este proyecto que tenemos una página en Patreon donde pueden hacer pequeños aportes económicos para que este proyecto continúe en el tiempo. Dejaremos el enlace directo a esta página en la descripción del capítulo. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan. Gracias a ti, Marcos, también por compartir con nosotros lo que sabes de esta bella enseñanza. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan. Y nada, vamos a ir poco a poco hablando ya de temas muy interesantes dentro del mundo de la permacultura.
En esta época vamos a hablar sobre todo del diseño y les va a encantar, estoy seguro. Gracias y bienvenidos. Y nosotros los dejamos invitados a seguirnos en redes sociales, a seguirnos en Spotify si no lo han hecho, para que nos acompañen en esta escuela sonora. Si no tienen Spotify, también estamos en YouTube. Nos encontramos el próximo capítulo para una nueva conversación permacultural. Que tengan linda semana. Esto es Permacultura Podcast.